No es ningún secreto que todo mi canal gira alrededor de la revolución industrial, y es que es fascinante pensar cómo algo tan simple como hervir agua nos permitió pasar de vivir básicamente solo cultivando granjas a las megaciudades actuales. También es verdad que la computadora es su equivalente moderno, es decir, son básicamente pedazos de plástico, vidrio y metal cada vez más pequeños que nos permiten comunicarnos con todo el mundo en una fracción de segundo, y además tener acceso a conocimientos casi ilimitados desde la palma de tu mano, aunque que tú lo uses para ver brainrots ya es cosa tuya. Pero, ¿qué tal si te dijera que existe un invento que quizá fue 100 veces más importante? Y aunque no es tan popular como el transistor, es literalmente la razón por la que puedes ver este video sentado en el baño y no en una habitación especial llena de cables y adaptadores. Por supuesto que me refiero al USB, o por sus siglas Universal Serial Bus. Veremos cómo es que este se originó, qué es lo que puede hacer realmente y por qué probablemente jamás desaparecerá. Así que sin más que decir, ¡vamos para allá! Por cierto, en este video cuando hablo del USB me refiero precisamente al puerto que se utiliza, no a las memorias extraíbles. Pero bueno, la innovación del puerto USB no solo se va a enfocar en su forma, la simplicidad de uso y la facilidad de ser conectado prácticamente en cualquier lado. En realidad su verdadera innovación está en el hecho de cómo funciona. Fue tan revolucionario que actualmente casi todos los aparatos electrónicos tienen uno, todos tienen un USB. Solo que para poder explicar cómo llegamos a este punto, debemos regresar un poquito al pasado y analizar cómo funcionaban las primeras computadoras personales. ¿Recuerdan estas entradas rarísimas en la parte de atrás de cada computadora vieja? Si creen que solo eran un montón de agujeros que no servían para nada, estarían muy equivocados. En realidad, esas entradas permitían la comunicación entre la computadora y los dispositivos del exterior. Estos utilizaban una tecnología llamada comunicación en paralelo, y su funcionamiento realmente es algo sencillo. Imagina que quieres transmitir 8 bits de información de la computadora a, no sé, digamos una impresora. Recordemos que las computadoras funcionan en binario, es decir, utilizan ceros y unos como idioma nativo. Entonces, ¿quieres mandar 10100110? Básicamente debes crear un carril independiente para cada bit de información. La ventaja con esto es que puedes enviarlos todos al mismo tiempo, algo así como una escopeta. Al mandar y recibir toda la información de una vez, este protocolo puede hacer que tengas latencias muy bajas y tiempos de respuesta increíbles, solo que esto realmente no era tan perfecto como parece. Y es que por cada bit extra de información que necesitabas agregar, era necesario agregar otro pin y por ende otro cable completo. Esto volvía las cosas bastante difíciles de gestionar. Vean esos conectores, son enormes. No por nada se tenían que atornillar a la computadora, literalmente. Además, existía otro problema. La comunicación en paralelo solo funcionaba bien a distancias muy cortas. Y esto se debe a varios fenómenos eléctricos que no detallaré aquí, como interferencias, desincronización de señales y ruido de fondo, lo que podría provocar la pérdida de información o hasta la pérdida completa de la comunicación. Además, fabricar tantos cables también resultaba bastante caro. Es por eso que llegó el estándar USB, aunque en realidad todavía no. Primero se tuvo que llegar a la comunicación en serial. Simplificando mucho su funcionamiento, consiste en enviar la información bit a bit en una sola línea. A ver, para explicarlo regresemos al ejemplo de la impresora. Antes dijimos que teníamos que mandar 10100110 para que pueda imprimir. Bueno, pues en la comunicación serial simplemente mandas cada bit uno detrás de otro, todos por el mismo canal de comunicación. Algo parecido al código Morse. Piensa que si la comunicación de paralelo es el equivalente a una escopeta, la comunicación serial es equivalente a una pistola de repetición. Claro que esto tuvo bastantes ventajas. Por ejemplo, al utilizar un solo canal de datos, se redujo muchísimo el número de cables necesarios. Gracias a esto se solucionaron demasiado los problemas de grosor de los cables y también se pudieron utilizar distancias mucho mayores, ya que estos no absorbían ni producían tanto ruido. Obviamente todas estas cosas y explicaciones son más complicadas de lo que dije, pero el punto de esto es que cada tecnología tuvo su forma de funcionar, sus ventajas y desventajas, y cada protocolo prosperó o desapareció en distintos ámbitos o en distintos equipos. Pero esta explicación no responde a mi pregunta, ¿por qué es el mejor invento de nuestro siglo? Bueno, pues es que básicamente el USB permitió que con un solo cable pudiéramos conectar casi cualquier cosa a una misma fuente. Así es, una entrada para gobernarlos a todos.
Antes, los dispositivos necesitaban un cable distinto para cada periférico y por tanto un puerto diferente. Necesitabas una impresora, ¡pum!, una entrada distinta, un teclado, otra entrada, mouse, fax, internet, audífonos, pantalla, bocinas. Todos estos necesitaban entradas completamente distintas e independientes entre sí. El punto es que no podrías conectar un cable en una entrada equivocada simplemente porque no iba a funcionar o ibas a echar a perder el equipo. Pero hay una excepción bastante interesante. En estas máquinas antiguas existía el puerto COM RS-232. Era básicamente la única entrada de todas estas que tenía los pines invertidos, y además de eso tenía su propia lógica interna. Este puerto utilizaba una forma temprana de comunicación serial y podría utilizarse con distintos dispositivos como ratones, módems, terminales e incluso algunos servidores. Pero algo curioso que deben saber es que todavía utilizamos este puerto hoy en día, por ejemplo en equipo médico o en algunos tipos de Arduino. Y sí, aunque este puerto COM podría utilizar comunicación serial, era bastante limitada, incluso para su época. Por ejemplo, la velocidad de transferencia era muy baja y los dispositivos a los que se podía conectar no tenían la capacidad suficiente para convertirse en un estándar universal ni de lejos. Sin embargo, sí dejó bastante claras algunas de las características que debía tener un puerto verdaderamente destinado a ser universal. Estas características eran transferencia rápida de datos, funcionamiento inmediato al conectarlo, no depender de ninguna alimentación externa, resistencia al ruido eléctrico y a las fallas de comunicación, soporte para plug and play, compatibilidad entre múltiples dispositivos de distinta índole, conectores bastante resistentes y fáciles de fabricar. Con todas estas características definidas, comenzó a desarrollarse un puerto completamente nuevo y nunca antes visto. Un diseño tan simple que parecía absurdo. De hecho, tan simple y absurdo que incluso hoy en día seguimos teniendo fallas al insertarlo correctamente en más de una ocasión. Consiste en un pequeño rectángulo metálico que en su interior contiene 4 pistas conductoras con funciones distintas, 2 para alimentación y 2 para el transporte de información. Además, una ventaja es que como los cables de datos no son obligatorios, puede cargarse dispositivos sin microprocesadores directamente, tales como los teléfonos o los humidificadores de capibara. Ahora bien, algo importante que se debe aclarar es que para que las conexiones USB funcionaran mejor y más eficiente, tenían que funcionar bajo un modelo maestro-esclavo, y no me refiero a lo que están pensando. En electrónica simplemente este modelo significa que un dispositivo controla la comunicación mientras que el otro solo responde a lo que se le solicita. Es decir, uno dirige la conversación y el otro responde. Como por ejemplo los teclados, impresoras o mouse. Solo hacen algo cuando la computadora ya lo solicita. Pero ojo, también se necesitaba diseñar distintos tipos de conectores dependiendo de dónde se conectaban. El más famoso de todo es el USB tipo A, que se conecta directamente al equipo maestro, y del otro lado tenemos al USB tipo B, que curiosamente hoy sigue existiendo todavía, especialmente en impresoras, teclados MIDI y en algunos Arduinos. Y gracias a este conector tipo B se permitió desarrollar versiones cada vez más pequeñas, como por ejemplo el mini USB y el micro USB, ambos funcionando prácticamente igual y con el mismo principio de un USB normal. Actualmente existe el USB-C, que es la evolución más reciente del estándar normal, y justamente esta entrada hizo que casi desaparecieran los mini USB y micro USB, y de hecho está reemplazando de poco a poco el USB tipo A. Esto es debido a las múltiples ventajas y características ampliadas que posee. Verán, entre las muchas novedades que posee, esta tiene la ventaja de funcionar en cualquier orientación, lo que significa que ya no tienes que girarlo 3 veces antes de conectarlo correctamente. Además, el conector no solo es más pequeño, sino que es muchísimo más potentes y soporta estándares mucho más avanzados. Tecnologías como Power Delivery permiten alimentar laptops completas o hasta pantallas de televisión, mientras que los nuevos protocolos de transferencia de archivos permiten conectar directamente discos externos que rivalizan en velocidad con los internos. Teclados, ratones, hubs, pantallas, todo eso lo puedes conectar al mismo puerto y al mismo tiempo. En otras palabras, con el USB cualquier cosa que puedas conectar con un cable tendrá esta capacidad, y esto es precisamente lo que hace al Universal Serial Bus tan especial. No solo es un conector, es un lenguaje común entre dispositivos, porque analícenlo, durante décadas la tecnología y la electrónica estuvo llena de cables distintos, conectores incompatibles, estándares horribles y que solo funcionaban con un aparato específico. En lugar de obligar a los usuarios a adaptarse a las máquinas, hizo que las máquinas se adaptaran al usuario. De hecho, es tan importante esta invención que muchos fabricantes ya ni siquiera utilizan otros puertos en sus dispositivos. Al
Algunas laptops modernas tienen solo dispositivos de entrada USB tipo C, ni HDMI, ni cable Ethernet, ni cargador dedicado, como sea. Quizá por eso el USB es uno de esos inventos que casi nadie le presta demasiada atención. Es decir, está en todos lados y funciona casi al instante. Por eso es difícil detenerse a observarlos con detenimiento. Pero bueno, hasta aquí dejo el video. ¿Qué te pareció? Apuesto a que no sabías que el USB tenía una historia tan fascinante. Y yo sé, omití muchas cosas, simplifiqué muchas otras y omití bastante parte de la historia. Pero si quieres saber más cosas, ya sabes que cualquier duda o opinión será bien recibida en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like, comentar y todo eso para alimentar el algoritmo. Eso es todo. Y por mi parte, adiós.